Hola, este es el tema de hepatitis B. Soy Teresita de Jesús Cabrera López. Vamos a empezar por generalidades. Entonces, bueno, el virus de hepatitis B es un hepatnaviridade. Filogenéticamente se divide en dos. Los ortohepatnaviruses, que son los que afectan a mamíferos, y de estos hay tres especies que afectan a los humanos. Y los aviehepatnaviruses, que como su nombre lo dice, afectan a las aves. En cuanto a los genotipos del virus de hepatitis B, se han descrito 10 y estos van de la letra A a la letra I. Para nosotros sería importante mencionar que los genotipos A, H y F se han descrito en América del Sur y Centroamérica. En cuanto a las partículas virales, por microscopía electrónica se identifican tres. La más importante es el virión o bien partículas de Dehn, porque estas son infectantes, son esféricas y poseen una copia del DNA del virus. En cuanto al número 2 y 3 de las partículas virales, son las esferas y los filamentos, que son estos, pero estos pues no son infectantes. En cuanto al genoma del virus, tenemos que las proteínas S1, S2 y S, que son estas, forman el antígeno de superficie de hepatitis B, que fue el primer descrito y con el cual se hacían diagnósticos inicialmente. Aquí también podemos ver el DNA circular de doble cadena que, junto con la proteína del core, pues forma la nucleocápside del virus. En cuanto a la vía de transmisión del virus y la historia natural, vamos a ver este pequeño countdown. Las vías de transmisión es sexual, en áreas de baja prevalencia donde se ha descrito percutánea, esto es mayor riesgo en contactos de drogas, perinatal, en áreas de alta prevalencia como África, horizontal, esto es decir, en el medio familiar, mediante transfusión, sin embargo, pues ha disminuido. Nosocomial es paciente-paciente o paciente-trabajador de la salud. Otro sería trasplante de órganos por un paciente que sea activo a hepatitis B. Entonces, estos serían los factores de riesgo que harían que un paciente pudiera estar infectado de hepatitis B. En cuanto a la historia natural, tenemos este mapa y vemos que la hepatitis B en la mayor parte de las veces pues tiene manifestaciones hepáticas causando ya sea una hepatitis aguda o una hepatitis crónica. Sin embargo, también están descritas manifestaciones extrahepáticas. En cuanto a la hepatitis aguda, vemos que pues, se describe que puede haber resolución de esta hasta en un 99% de los casos. Y cuando no se logra, pues el 70% de las hepatitis agudas, lo más frecuente es que sean subclínicas. Solamente 30% de las hepatitis van a desarrollar ictericia. Y finalmente la hepatitis fulminante es una condición sumamente rara y se da en 0.1 a 0.5% de los pacientes. Debemos tomar en cuenta que la incubación de la hepatitis va de 1 a 4 meses. De forma inicial, los pacientes pueden presentar fiebre, rash, artralgias y algo que llama mucho la atención es el dolor en hipocondrio derecho. Pueden tener náuseas, ictericia y fatiga, pero pues toda esta sintomatología suele ser inespecífica. A nivel de laboratorio, la AST y la LT van a estar en niveles sumamente altos, entre 1000 y 2000 unidades. Si persiste la ALT más de 6 meses, esto va a dar origen y va a ser un criterio para decir que el paciente tiene hepatitis crónica. En cuanto a la hepatitis crónica, la cronicidad está pues determinada por la edad en que adquirió el paciente el virus, en la edad en que se infectó. Por ejemplo, en pacientes que se infectan en edad adulta, se ha visto que 5% hacen hepatitis crónica. En cuanto a niños, si se infectan entre el primer y el quinto año de vida, 20 a 50% van a ser agudos, van a ser crónicos, perdón, y pues quien tiene muchísimo más riesgo de formar una hepatitis crónica son los pacientes que se infectaron vía perinatal. Por ejemplo, en África, pues es donde hay mucha transmisión perinatal.
Muchas veces los pacientes pueden cursar asintomáticos o bien tener síntomas no específicos. Después pueden tener ya manifestaciones de cirrosis como esplenomegalia, angioma, eritema palmar, atrofia testicular y ginecomastia. Pueden además hacer cirrosis descompensada, donde van a presentarse con ictericia, ascitis, edema y una encefalopatía. Entonces, decía que también hay manifestaciones extrahepáticas y están descritas la poliarteritis nodosa, nefropatía y glomerulonefritis membrano-proliferativa. Aquí lo que llama la atención es que la poliarteritis nodosa va a mejorar con el tratamiento. Sin embargo, la glomerulonefritis proliferativa no va a tener mejoría con el tratamiento que se le otorgue al paciente. En cuanto a la progresión de la enfermedad, pues hay tasas de progresiones que están descritas a los 5 años. En esta vemos que de hepatitis crónica a cirrosis puede evolucionar de un 10 hasta un 20% de los pacientes. En cuanto que pasen de cirrosis compensada a descompensada, un 20 a 30% de los pacientes, y de una cirrosis descompensada a un carcinoma hepatocelular, un 5 a 15% de los pacientes. En cuanto al diagnóstico, les voy a presentar este cuadro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El antígeno de superficie de hepatitis B, como decía, fue el primero en que se descubrió. Otro, pues, es el anticuerpo de COR y, pues, este está presente en la infección aguda con la IgM. El antígeno E, esta es una proteína que es preCOR e incluso se ha visto que aparece antes que el antígeno de superficie. Posteriormente, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se logró desarrollar el DNA para el virus de hepatitis B y pues este se puede reportar de forma cualitativa o cuantitativa mediante PCR. Entonces nos sirve para diagnóstico y también para monitorear la respuesta al tratamiento. También se han desarrollado los genotipos de hepatitis B. Les mencionaba que pues son 10, pero pues se menciona que no es rutinaria la realización de estos, como es en el caso, por ejemplo, de hepatitis C. La elastografía, esta también pues nos permite dar diagnóstico de cirrosis de forma no invasiva sin necesidad de realizar una biopsia hepática a los pacientes. Entonces, en pacientes que tienen datos de cirrosis, pues la biopsia hepática no va a ser necesaria y pues lo que nos dice es el grado de necroinflamación y fibrosis que tiene el paciente. En cuanto a infección aguda, podemos decir que un paciente está en infección aguda si tiene el antígeno de superficie positivo, el IgM de COR, el antígeno E y el DNA del virus de la hepatitis. Cuando una infección es crónica, pues se ha visto típicamente que está el antígeno de superficie persistente más de 6 meses, además de que encontramos el DNA del virus de la hepatitis y el antígeno E. Para valorar si un paciente tiene severidad de la enfermedad, se valora el AST, el ALT, la GGT, fosfatasa alcalina, tiempo de protrombina, albúmina y un ultrasonido hepático. De forma clásica se dice que la ALT siempre es más alta que la AST, excepto en los pacientes con cirrosis, donde esta relación va a ser inversa. En desarrollo se encuentran estos marcadores, que es el antígeno de COR, y esto es porque el antígeno es intracelular y está expresado en los hepatocitos infectados. Se menciona que han hecho estudios en Asia donde los niveles altos los han correlacionado con alto riesgo de que los pacientes tengan hepatocarcinoma. Además, también está descrito que se está investigando sobre el RNA cuantitativo del virus de hepatitis B en suero y esto ha sido útil en los pacientes en los que se ha estudiado que están en tratamiento con interferón pegilado. Entonces, en un futuro podría servir pues para vigilar la evolución en el tratamiento de los pacientes. También está el antígeno de COR cuantitativo y se dice que pues es para estratificar a los pacientes previo al inicio del tratamiento. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento. Entonces, para hablar de tratamiento, pues puse este cuadro. Entonces, debemos de tener claro de a quién vamos a tratar, saber cuáles, pues, las categorías de cura sobre el tratamiento, los fármacos que tenemos disponibles y cuáles son los criterios para decir que hubo respuesta al tratamiento. Entonces, ¿a quién tratar? Esto es según las guías europeas, aquellos pacientes que tengan antígeno E, y aunque sea positivo o negativo,
pero que tengan un DNA del virus de hepatitis B de 2.000 unidades por mililitro, así como una ALT anormal. Además, pacientes con cirrosis, independientemente del nivel de DNA de hepatitis B o de la ALT. Aquellos pacientes con niveles de hepatitis B de 20.000 unidades por mililitro y una ALT incrementada más de 2 veces. Además, pacientes con infección crónica persistente, los cuales tengan niveles persistentes elevados del DNA del virus de hepatitis, de la ALT y que tengan más de 30 años. Y esto es independientemente de la severidad histológica de las lesiones. Ya como lo decía hace ratito, pues si son pacientes con cirrosis no van a necesitar una biopsia que nos dé un diagnóstico histológico. Además, aquellos pacientes que tengan un antígeno E positivo o también que esté negativo, pero que tengan un antecedente heredofamiliar de hepatocarcinoma, cirrosis o bien manifestaciones extrahepáticas, son pacientes que requieren tratamiento. Debemos de tener muy en cuenta que hay 3 categorías de cura en cuanto a tratamiento. La virológica, y el objetivo es lograr indetectabilidad del paciente, que pues ese es el objetivo del tratamiento. La cura funcional, donde el antígeno de superficie pues hace cero conversión a anticuerpos. La parcial, donde el aclaramiento total pues es imposible porque el DNA persiste en el núcleo del hepatocito, el DNA del virus de hepatitis. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que tenemos 2 clases de fármacos para el tratamiento. El inmunomodulador, que es el interferón alfa pegilado, que pues fue lo primero que se usó en tratamiento, pero pues actualmente ya hay análogos en nucleósidos que inhiben la transcriptasa reversa de la polimerasa del virus. Entonces, dentro de esto está la lamivudina, telvibudina, entecavir y también los acíclicos análogos nucleósidos como el adenofil, tenofovir y TAF. Entonces, debemos de tener en cuenta cuáles son los criterios para decir que nuestro paciente tiene respuesta al tratamiento. A nivel virológico, el criterio es que el DNA del virus de hepatitis esté en menos de 2.000 unidades, de forma ideal que sean menos de 60 y que exista cero conversión del antígeno E o que desaparezca el antígeno de superficie. A nivel bioquímico, una ALT normal. A nivel histológico, disminución de la fibrosis y de la actividad inflamatoria. Y el objetivo pues es evitar cirrosis, hepatocarcinoma, un trasplante para el paciente o bien que fallezca. Y bueno, finalmente las conclusiones. Entonces, el diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno en los pacientes con hepatitis B es de suma importancia para evitar fibrosis, cirrosis y también para disminuir la incidencia de hepatocarcinoma. Además, el tratamiento mejora la sobrevida, evita la progresión y la transmisión del virus a otras personas. El objetivo del tratamiento pues, es lograr cero conversión del antígeno E y del antígeno S. El tratamiento se mantiene hasta 6 a 12 meses después de la seroconversión de un paciente. Eso sería todo. Muchas gracias.